por el tiempo que tenemos, voy a empezar, digamos, no sé, sin anestesia, porque le pregunté, tuviste hoy, ¿no? Que le pregunté a los seguidores qué querían saber de ti. Ok, Y la gente estaba muy emocionada de que pudiera hablar contigo, porque ellos saben, uno, el cariño que yo le tengo al libro, dos, al Gabo, y tres, muchos de nosotros, digamos, de esta comunidad vimos la serie. claro. Te quería preguntar. No, el Gabo en vida, él siempre con este miedo de que la serie se hiciera. Después está la serie de Netflix, o mejor dicho, Netflix decide hacer la serie y es la serie más cara de la historia de Latinoamérica. Creo que 50 millones de dólares, si no me falla la memoria. Te toca Úrsula y Guarán, no es cualquier personaje. ¿Qué dices? ¿Cuándo fue que a Susana Morales Caña le pegó? Ya va, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿O yo qué acabo de hacer? ¿Cuándo fue que te dio ese momento? No, eso fue durante todo el proceso, fue durante todo, desde el momento uno que me dijeron, porque como fue un casting diferente, no es como que te entregan la escena porque tú eres actor o actriz natural, es diferente, es un ejercicio de actuación y ya cuando tú estás en una etapa muy final, apenas es que te das cuenta que a qué personaje te están perfilando. Ujú. Cuando yo me di cuenta que era para Úrsula, yo ya me había leído el libro unas 2 o 3 veces más o menos, yo así como, bueno, ok, listo, pero ahí no había pasado, luego paso y fue una felicidad enorme, pero ahí fue, o sea, instantáneo, porque yo sabía la carga que tiene histórica y cultural y a nivel de representatividad en Latinoamérica este libro y ese personaje que es la columna vertebral, entonces fue todo el tiempo, incluso todavía ahorita como que hay días que me despierto y siento como, bueno, eso sí pasó, eso fue un sueño, eso que fue, no entiendo, me estoy acomodando a esta vida nueva también de que hay mucha gente dando amor Claro. a la producción y pues también era un susto que teníamos de que fue que podía ser un éxito y podía ser también completamente odiada por la crítica. Estaba en cualquiera de las dos posibilidades y siempre lo contemplamos. Creo que lo que nos daba más paz era más bien este compromiso que tuvimos de hacerlo lo más responsablemente y lo más fiel que pudimos eh, al libro y a su magia y bueno, evidentemente nunca va a poder la serie reemplazar el libro, pero creo que tomamos el trabajo con muchísima seriedad y con muchísima cautela y eso nos ayudaba un poquito a respirar este pánico que teníamos. Esto es verdad. Eran 10.000 personas que audicionaron. Eran, sí, hicieron un casting nacional, Wow. fueron 10.000, 12.000, no estoy segura de la cifra. Fueron muchísimas personas las que se presentaron, además porque eso no fue solo cerrado a actores profesionales, sino que también querían caras frescas, caras nuevas, no querían que fuera como muchas personas que ya estaban atadas a ciertos, eh, como a unas condiciones Mm. ya atadas a otras historias, ¿no? Entonces hacen un casting por Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Santa Marta, se fueron a todo lado, Ibagué. Y aparte de eso, hicieron una página web donde tú, cualquier persona, podía subir su audición. Entonces creo que la página colapsó, o sea, fue mucha gente porque, claro, era una oportunidad enorme de hacer parte de un proyecto maravilloso. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, te dan la llamada o te avisan, ¿no? Que ya eres el personaje? Como ya habías leído el libro, ¿cómo conectarte los puntos? ¿Tú tenías una idea de lo que el personaje iba a hacer? ¿Ellos te guiaron? ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue un proceso acompañado, pues teníamos, por un lado teníamos el libro, herramienta base, también teníamos el desarrollo de guión que hicieron, el equipo de guión, que hizo el equipo de guión, perdón, fue maravilloso, entonces había un poco más de detalle quizá porque en el libro están como la psique y están las formas de funcionar de los personajes, pero a Úrsula, por ejemplo, yo la cojo en una etapa en la que está joven y creo Ujú. que nos pasa mucho que el imaginario que tenemos de Úrsula es que siempre es una señora. Entonces, como que ella siempre fue señora, pero pues tuvo una etapa joven y pensarnos esa etapa joven la hicimos con los preparadores para actores naturales. Nosotros tuvimos una preparación con Carlos Medina y con Diego Rendón, ellos estuvieron
pendientes de todo el proceso. Y también, o sea, fue acompañado por ellos y al mismo tiempo fue una revisión de la lectura del libro y del guión, buscando qué señales yo podía tener de Úrsula como mucho más personales, mucho más íntimas. Y en una de esas me voy dando cuenta, mi Úrsula me recuerda mucho a mi madre y a muchas personas nos pasa lo mismo. Entonces empecé a pensar, bueno, pero es que Úrsula no está tan lejos. Úrsula está cerca de nuestras cotidianidades latinoamericanas todo el tiempo. Úrsula es cualquier mujer latinoamericana que quiera sacar su familia adelante, ¿no? Entonces eso me ayudó a entenderla. De Fagua, que es Carlos Medina, me decía, vete para una plaza y busca quién podría ser una posible Úrsula, mírala cómo se mueve, porque nuestra pregunta era, tenemos toda la psique y cómo funciona y cómo está organizada su mente, pero no tenemos cómo es su movimiento, cómo son sus gestos, cómo camina, cómo, Claro. ¿sabes? Cómo, y la preguntas, pues muchas preguntas mías particularmente fueron a partir de eso, porque yo vengo de trabajar con el cuerpo, de la danza, entonces mis preguntas también eran esas formas de ella de moverse y de cómo ya le daba carne y cuerpo a algo que estaba en papel y en el imaginario colectivo de quienes leímos el libro. Es que cuando te hablé por primera vez, creo que te mencioné algo sobre eso, de que Úrsula, si le preguntas a las personas en la calle cuántos años tiene, te dice exacto, 70, 80, 100. Nadie te va a decir la Úrsula que tú interpretaste. Y eso fue lo mágico de lo que te tocó a ti. No, me acuerdo de esa escena que regañas a Rebeca, creo que es porque que no quería comer, estaba comiendo tierra todavía al principio. Y yo pensando, como que así es que me imagino que era mi madre joven cuando yo me portaba mal, pero yo no lo vi. No, Claro, y había una conexión ahí de las madres de Latinoamérica con ese personaje. sí, 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 total, total, está completamente ahí entramado, está en cada una de ellas. En la obra me gustó, no me lo esperaba, que hubo Guayunaiki, hubo lenguaje guajiro. Yo soy de Maracaibo, entonces crecí. Lo único que me sé en el idioma es los números del 1 al 6, porque si había alguien que no era de Maracaibo, hacíamos trampa en dominó, dici- diciendo los números del 1 al 6 con las otras personas. Pero esa decisión, ese tipo de decisiones, mejor dicho, ¿quién las hacía digamos, en el concepto de 100 años de soledad? Ese tipo de decisiones las hacía el equipo de dirección, las hacía el equipo de Netflix. Creo que tenían, pues yo la verdad no tengo conocimiento específico de qué departamento fue, pero creo que dirección tiene ahí muchísimo que ver, eh, justo por esta fidelidad que queríamos y que querían tener con el libro. Entonces ellos, por ejemplo, los chiquis, tuvieron clases de Wayunaiki, creo que los grandes también. Eh, y bueno, fue como, nosotros tuvimos clase de caligrafía, tuvimos clase de acento, como que Mm. se preocuparon mucho por las minucias y por cada detalle que estuviera lo más cuidado posible, eh, pues, para hacer lo que hicimos. ¿Cómo, eso fue, qué fue lo más desafiante, mejor dicho? Eso de tener que interpretar en un acento diferente a otra persona, eh, la actuación como tal, porque tú estás leyendo tu historia, vienes de una experiencia más de artística de bailarina. Sí, bueno, para mí fue difícil, creo que todo. Por eso mismo, porque era completamente nuevo para mí, era un universo nuevo, era entender un set de filmación cómo funciona, era entender, como la primera vez que me llamaron una hoja de llamado, yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto cómo se lee? O sea, yo no entendía nada. Pero, por ejemplo, el acento, hubo muchas cosas que me hicieron el trabajo mucho más fácil. Por ejemplo, cuando logré coger la cosita con el acento, eso me ayudaba a entrar más fácil en Úrsula. Mm. Como que yo empezaba a hablar costeño y la empezaba a sentir más cerca y la empecé a sentir más cerca y ese era mi plan, que cuando yo pudiera coger el acento bien, eso me hiciera como meterme de una vez en ella y que el equipo Viña, por ejemplo, Viña Machado fue un apoyo, o sea, sin ella yo no sé qué hubiera hecho, porque ella me ayudaba mucho, yo soy una persona que es nerviosa, creo que muchos artistas lo somos y yo soy muy nerviosa, entonces a veces como que sentía que no lo estaba haciendo bien y me anerviaba un montón y ella ya me conocía porque además vivimos juntas
en el tiempo del rodaje y ya como ven, no, mira, haz esto, no sé qué. El director también estaba ahí todo el tiempo, el coach de acento estaba con nosotros en set. Entonces, había muchas cosas que me facilitaran más los procesos, aunque claro que era difícil cada día salir de cada escena, que se Claro. lograra bien, que lo hiciéramos, que entendiéramos las directrices del director, sabes, como es como poder hacer un engranaje, pero creo que el equipo funcionó de una manera maravillosa, con Alex y con los asistentes de dirección, con el equipo en set. Eh, Así que cada uno de los detalles que había me hacía el trabajo mucho más fácil. Y para los que no saben, Viña Machado es la que hace a Pilar Ternera, correcto. Sí, correcto. Fuera de coche. Y eh, lo dijiste, yo tampoco sé. ¿Qué es una hoja de llamado? Ah, bueno, una hoja de llamado resulta y sucede que cuando uno está en una producción como estas, hay una, es como, a ver, Un cronograma o algo como así. como el listado de cuadernos que le mandan a los niños cuando van a entrar al Ya. colegio, pero entonces en la parte de arriba dice llamado hora a tal hora, desayuno a tal hora, listos en set a tal hora. Entonces luego aparecen los actores, a qué hora llaman a cada actor, a qué hora lo recogen a cada uno, luego aparece, o sea, como es como todo lo que va a pasar en el día, te aparecen las escenas que vas a grabar, te aparece a qué hora tienes que estar en cada parte y están como las directrices para cada departamento. Entonces es como un cuadro gigante y en el Mm. cuadro está, en set necesitamos de arte esto, de vestuario esto, de no sé qué esto, de los departamentos entran a esta hora, llamado de transporte. Entonces es como la hoja de llamado para todo el mundo, no solo para los actores. Y eso es dificilísimo de leer, o sea, yo no tenía ni idea porque claro, como es tanta información Claro. condensada en un cuadro, yo decía, Cristo Señor, ¿qué es esto? Hasta que le encontré por allá que decía, Susana Morales, recogida 7 de la mañana. Y yo, bueno, esto es lo que tengo que saber yo las escenas yo ya sé cuáles son. Y esas son unas cosas que pues son como, no sé, raras, la burocracia pues de Claro, la claro. de la grabación. Es que pues solamente viendo la producción, que es excelente, me imagino la complejidad. Si uno trabaja así sea con una sola cámara, uno empieza a pensar todo diferente. Como aquí esta cámara donde está, y esto donde está, y las luces donde está. Y me imaginé lo complejo. ¿Tienes alguna anécdota en cuanto a... Estaba escuchando a Claudio, tu colega, que él dijo que le cambió su perspectiva en la vida el haber estado en esa producción, a él como persona, no solamente del libro o del concepto, sino él como persona. Obviamente has cambiado de una u otra manera, pero ¿qué es lo que más te sientes diferente de Susana ahorita versus Susana hace año y medio, 2 años? A mí, yo creo que nos pasa mucho, no sé si solo en Medellín, por nuestra estructura cultural, pero nosotros somos una ciudad y una sociedad que está muy encerrada en sí misma. Incluso las mismas montañas nos encierran y hay algunos artículos que hablan sobre eso. Entonces, así mismo funcionan nuestros imaginarios y yo creo, pues a lo mejor no todos los paisas, no para que no me funen aquí, pero sí creo que tenemos una concepción de que el mundo es aquí y es Medellín y es estudiar, trabajar, luego tener una casa y todo como acá. Y a mí esto me abrió o sea, me abrió el mundo, me hizo darme cuenta que si bien el mundo es muy grande, porque uno siente como todo muy lejano, eh, es, no es imposible acceder al resto del mundo y creo que eso es como un cambio de switch en la forma de cómo funciono, porque incluso yo hablo con muchos amigos y muchas amigas y nadie se quiere ir de acá y quieren vivir acá toda su vida y está bien con eso y está súper bien y yo me había hecho varias preguntas al respecto, pero la forma en la que esto me abrió las fronteras fue de una forma impresionante y pues el crecimiento personal, el crecimiento profesional ni se diga. Claro. Te entiendo perfectamente, porque creo que venimos de ciudades similares, no geográficamente, pero de esa cultura de aquí uno muere, aquí uno nace, vive y muere. Exacto. Y yo creo que si no hubiese sido por la crisis, creo que yo probablemente todavía estuviera allá. Yo estoy en Estados Unidos, entonces ese pequeño cambio te cambia la perspectiva. Me imagino
Tú tuviste que haber tenido como 10 años de experiencia en un año. Fue como que todo ese proceso adelantado, porque estar en una serie así tiene que ser otro nivel creo que de conciencia en cuanto a ese tema. Sí, total, total, total. Y ver tanta gente, porque era muchísima gente trabajando por lo mismo. Y esto también de que, por ejemplo, en Colombia se pudiera hacer algo así, porque es que construyeron una casa enorme, no sé cuántos metros tiene, era como en un hangar que estaba hecho únicamente para que la casa estuviera dentro, construida, construyeron un pueblo. Y yo decía, por Dios, porque además uno cree que el arte es el arte que uno conoce en la universidad, que es bueno, low cost, como con las uñas, no sé qué, Mm. y, y creo que ese es el arte que estamos acostumbrados a ver muchos. Y luego yo salgo de eso, de mi cotidianidad de ir a la universidad pública, en bus, vendiendo mis tortas de lentejas para poder tener los pasajes, como, y luego llego a este universo completamente diferente donde hay transportes para todo el mundo, donde hay un departamento de vestuario que hizo 40.000 prendas para una sola producción. Y yo decía como, a mí se me estalló el cerebro en todas las formas posibles Claro. en esta experiencia. Es una cosa loquísima. Y experimentar el hecho de actuar, o sea, es como una cosa, no como sentirse poseído, pero es impresionante porque hay escenas de las que tú sales como con la cara caliente y el cuerpo como tenso, como que te sientes de verdad viviendo lo que estás viviendo, y eso es una locura a nivel emocional y personal y artístico, ¿no? Te iba a preguntar eso, si hubo una escena particular que recordaras que te costó salirte, por decirlo así. Que me costó salirme. En el sentido de que sentías, como dijiste, que quedé todavía con, era una escena de rabia, te quedé todavía con el rencor en el cuerpo, o con las palpitaciones, lo que Para sea. eso tuvimos esta preparación con Fagua y con Diego Rendón. Ellos justamente hablaban de eso, porque si estás haciendo una escena triste y la tienes que rodarla 20 veces, pues no te puedes destruir emocionalmente para Mm, hacerla. Pero sí que, por ejemplo, quizá no después, porque me costaba más entrar que salir de la emoción. Eh, por ejemplo, la escena en la que Pilar va y entrega a Arcadio, a mí me costó un montón porque tenía pánico, porque era una escena muy mm. importante, porque era con Pilar, que habían tantas cosas pasando entre ellas. O sea, es como un quiebre. Para mí es una gran derrota de Úrsula que ella no se puede aceptar. Y es como era una tristeza, pero una desazón, pero un como, ¿cómo se te ocurre hacerme esto? ¿Sabes? Y eran muchas emociones en una sola cosa. Yo decía, ¿yo cómo voy a coger esa escena? Cristo Jesús, y cada que pienso en ella es como, Dios mío. Y ahí la estudiamos mucho con Viña, en la casa. Yo le decía, estudiémosla, por favor. Y bueno, ya, pues finalmente la sacamos, pero esa escena recuerdo que me causó muchísimo estrés. Todas igual, cada una tiene su cosa y tenía su preparación. Los partos además también eran como, bueno, vamos a parir. Y tenía la barriga y había una restricción de movimiento para que la barriga no se dañara o no se despegara la prótesis, y como estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo, bueno, como que, pero, pero creo que esa particularmente para mí fue muy dura. Yo recuerdo esa escena muy bien, porque es como tu personaje está arreguindándose de la ramita que le queda, que bueno, lo acepto, pero tú te vas y tú no formas parte de esto y todo esto, ¿no? Y es muy, no sé, sentí que esa conversación pasa mucho en nuestra cultura y Sí. que es lo bueno de ese libro. En cuanto a eso, me sorprendió ver, porque tú subiste muchas de esas fotos en Instagram cuando estabas embarazada en la serie, cuando tenía distintas alteraciones. Ese maquillaje, ¿qué tanto eran esas sesiones? Porque aquí te veo con los tatuajes que no se ven en la serie, te veo te ves diferente claramente a lo que era Úrsula Iguarán en la serie. ¿Eso te ayudaba, supongo, a ser Úrsula, el verte totalmente diferente?
Claro, por supuesto, por supuesto. De la primera vez que me taparon los tatuajes, pues en una prueba de maquillaje, yo me veía, estaba muy nerviosa de ver cómo me veía porque ya no me recordaba sin tatuajes. Y Mm, era eso, yo ya, o sea, es que cada una de las cosas hacía que fuera más fácil entrar porque entonces estabas con ropa de época, con falda, que además yo nunca usaba faldas antes de eso, sin los tatuajes y era como mi cuerpo, era mi cuerpo, pero en realidad no era mi cuerpo en ese momento, era el cuerpo de Úrsula. Y era un cuerpo que compartíamos, entonces yo me iba por la noche y volvía y me quitaban todo y me desmaquillaban, etcétera, etcétera, pero era un cuerpo compartido y, y bueno, teníamos estas sesiones para los tatuajes, eran más o menos 30, 40 minutos todos los días porque a veces no los tenían que tapar todos dependiendo de qué mm. ropa me iba a poner. Y con las barrigas sí nos demorábamos mucho más porque era, bueno, pegar las prótesis de los senos porque las mujeres embarazadas les crecen los senos, entonces también había que poner prótesis arriba. Y luego después de pegarla tenían que pintarla y eran unas 3 o 4 horas así como, Wow. Dios, y echábamos chisme y todo, pero ya después de eso estábamos súper cansadas y vamos es a trabajar. Entonces ahí sí fueron unas jornadas un poco más largas. Esa parte uno no la ve casi. Investigando antes de hablar contigo me di cuenta las horas de preparación para después grabar una escena de 15 minutos o 20 minutos y eso fue todo, ¿no? Sí, sí. De esa preparación específica. Te quería hacer una pregunta que me mandó una seguidora específicamente, que dijo, ¿qué tanto, si leíste el libro antes, qué tanto te tuviste que separar de tu percepción de Úrsula versus lo que el equipo creativo decidió que ella iba a hacer? Uy, esa no me la habían hecho. Qué buena pregunta. Tengo gente que lee. Eh, bueno, yo creo que fue un proceso de diseccionar el personaje de una forma diferente, porque creo que cuando lo había leído antes era de una forma, eso, de disfrutar de la literatura y de la historia, pero cuando yo vuelvo a coger el libro ya para otra vez buscar minucias de Úrsula, era en cada detalle y en cada frase que hablara de ella, encontrar cuál era el subtexto lo más profundo posible y, y esto de buscar cuál iba a ser mi referente, eh, que yo dije, bueno, yo a quién conozco como Úrsula, Dios mío, porque yo a Úrsula, no sé si a ti te pasa, pero cuando yo leo un personaje, yo no lo veo específicamente, sino que veo como un Claro. medio cuerpo, pero no hay como una cara y no hay como algo específico, pero es una esencia ahí. Y quizá intentar coger esa esencia para volverla algo pues tangible. Yo decía, Cristo sagrado, crisis, ¿no? Y creo que fue un mix de cosas, de quizá alejarme de la mirada de lectora que lo disfruta, para poder ir a cada uno de los detalles que habían y encontrarla en la cotidianidad fue lo que más me ayudó a, a poder entenderla de otra forma, porque pues es que el imaginario que uno tiene y la imaginación, cómo juega cuando tú lees un libro, yo decía, para mí esto va a ser imposible llevarlo a la vida real. Y era lo que más me preocupaba. Entonces fue No te un preocupes, viaje. que lo hiciste bien, no te preocupes. Y yo me acuerdo, yo estaba pendiente, yo estaba muy pendiente, no por ponerte más presión, pero yo estaba muy pendiente tuyo porque yo te había dicho que mi personaje preferido siempre había sido Úrsula, porque ella es como que el orden, ella es más o menos uno en todo ese caos. Y Sí. cuando estaba viendo la versión joven de ella, yo decía, casi siempre ella está como tensa, o no sé si tensa es la palabra, tú sabrás mejor, tú la interpretaste, pero me estaba imaginando cómo sería Úrsula en esos años. Y claro, hay esperanza al principio, antes de ir a Macondo, y después poco a poco hay momentos felices, pero también hay momentos de cómo enderezo el barco este, que es muy grande y tarda más en cruzar. Y eso fue lo que disfruté, creo, mucho de tu personaje, que me imagino que 1000 halagos te han dado, pero te quería dar ese rapidito. Por lo que vale. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad Em, es que, bueno.
una locura. Cuéntame. No, te iba a preguntar. Esta otra pregunta también de un seguidor que dijo, hay una especie, quizás la respuesta aquí iba a ser no, pero hay una especie de ayuda extra que ustedes reciben desde el punto de vista de acceso a algo que nosotros no teníamos. Notas del Gabo, alguna interpretación de los personajes o algo por el estilo, me imagino que no. No, para Ok, nada. Yo me enloquecí a buscar en internet como de dónde había salido, encontré esto de que hay una relación con su abuela y no sé claro. qué, porque por lo que te decía, que llevarla a algo tangible para mí era muy difícil. Así que no, nosotros no tuvimos acceso a nada, fue más bien como un proceso muy autodidacta en el que cada uno fue buscando de dónde salían algunas referencias, personas que han estudiado mucho el libro, las leí, las busqué, pues no las busqué, sino busqué como sus teorías, sus Ujú. análisis. Fui mucho a buscar y a llenarme de información para poder entender por dónde iba a coger la pita, porque si bien el guión nos daba mucho, el guión no me daba pistas de lo que yo necesitaba, porque cada actor pues tendrá su método, cada actriz, Claro. pero yo necesitaba entenderla a través del cuerpo, como te dije. Entonces, y el cuerpo también está marcado por esa psique que ella tiene. Entonces, no es lo mismo una persona, esto, por ejemplo, que decías, ella, y porque me toca cogerla joven y hacer esa transición en la que hay una soltura al inicio y ya después ella va cogiendo una cosa muy diferente y la postura va cambiando, pero es también porque cada decisión que toma en su vida a lo largo del desarrollo pues, de la historia, la van llevando a ciertos lugares y las cosas que pasan con el esposo la van llevando, obligando a llevarla a ciertos lugares y ella también se pone a ella misma en una situación de la que luego es como eh, que luego hace que ella se hermetice más. Entonces, hacer esta ondulación de personaje Claro. eh, fue un caos en algún punto, pero no tuvimos acceso a nada exclusivo de ninguna forma. Tranqui- Perfecto. Em, ¿Crees que el baile te enseñó algo en ese aspecto? Creo que sin la danza yo no hubiese podido hacer, no hubiese podido empezar una carrera en la actuación. Mm, Porque la danza y sobre todo pues a mí me gusta muchísimo es la danza contemporánea, yo hice ballet, hice danza tradicional, hice tango, hice muchas danzas como de la forma y no sé qué, pero la danza contemporánea me permitía preguntarme, por ejemplo, si el piso es un imán y tú eres un metal, ¿cómo te mueves? Eso puede ser un ejercicio en danza contemporánea. Y ese tipo de cosas me permiten a mí entender el cuerpo de una forma muy diferente y abordarlo y abordar mis formas de moverme, mis calidades de movimiento, la forma de habitar un espacio, la forma en la que yo podía comprender, por ejemplo, porque la danza te permite entender de forma espacial cómo estás en un ujú. espacio, entender que si la cámara estaba acá, entonces yo tenía que hacer un recorrido hacia allá y hacer coreografías mentales para que lo único por lo que yo me tuviera que preocupar después no fuera por hasta dónde tenía que llegar, sino que ya me aprendía eso y en mi mente eso ya estaba claro y lo que me tenía que ocupar era de hacer bien lo que me competía emocionalmente. Entonces creo que me dio unas herramientas maravillosas para poder eh, trabajar y trabajar desde el cuerpo y trabajar las emociones como, no sé, cuando estás triste, hay una forma del cuerpo cuando está Claro. triste, hay una forma del cuerpo cuando está enojado. Y entender esas cosas me las dio mucho la danza y el estudio del cuerpo. ¿Eras la única que tenía esa experiencia antes de actuar? Que yo sepa que viniera de la danza, Claro. creo que sí. Para los que no saben qué es la danza, porque mucha gente que me escucha de Argentina, otras partes, si le puedes explicar, porque yo sé de bambuco y de la danza contemporánea, pero no sé qué más has bailado. Esto que te dije, bailé ballet unos años, bailé tango, bailé danza tradicional colombiana, que me fascina, me encanta.
¿Qué más he hecho yo en esta vida? No, bueno, en la universidad nos daban pues como materias obligatorias de bailes de salón como salsa, porro, todo esto pues como muy colombiano además. Pero yo en algún punto de la vida me enamoré de la danza contemporánea porque es esta pregunta de, puede ser cualquier cosa y puede ser nada al mismo tiempo. O sea, yo he visto puestas de danza contemporánea que es una persona caminando de un lado al otro del stage y podría decir uno que no bailó, pero hay muchas teorías referente a eso y un montón de formas de preguntarse acerca del cuerpo y del movimiento que a mí me engancharon y, y ahí sigo. Yo tenía una amiga que era bailarina también. No, actuó en teatro, no actuó como tú, pero me dijo algo similar. Bueno, uno de los nervios, controlar los nervios era algo que ya venía Uf, practicando muy bien. Pero me imagino que tiene que ser diferente. Siento que él o la que actúa en teatro es una vez y listo, entre comillas. Que tú ahorita mencionaste que puedes repetir una escena 15, 20 veces. Hay escenas que son o muy exigentes emocionalmente o en posiciones vulnerables como estar pariendo supuestamente un bebé. Eh, manejar eso, ¿cómo es ¿Estás tú sola en un cuarto? ¿Hay 500 personas atrás viéndote? ¿Cómo es la...? por supuesto que sí, claro que sí. No, cuando son escenas muy íntimas, por ejemplo, las escenas de cama, tratan de reducir al máximo el equipo, porque pues bueno, son Claro. escenas muy delicadas. Sin embargo, aunque reducen al mínimo posible el equipo, mínimamente hay 20 personas detrás de la cámara. Porque está luces, está foco, está cámara, está vestuario, está coordinación de intimidad, está todo, hay una figura, está arte, hay una figura para cada cosa que tiene que estar perfecto en la escena. Entonces, tienen sí o sí que estar ahí. No puedes estar solo con la cámara, porque pues no se podría hacer. Para el parto, por ejemplo, de José Arcadio, habían un montón de extras que creo que luego no salen, pero habían un montón de extras, entonces ese día habían como 50, 70 personas más o menos, eh, había mucha gente, ¿no? Pero ahí hay sí que hay un proceso de cuidado muy grande con esta figura de la coordinadora de intimidad para cuidar justo a las personas que pues están exponiendo su cuerpo Claro. y ya si bien el trabajo es exigente y complejo, pues estar desnudo delante de un montón de personas hace que sea un poco más incómodo Claro. y tratan de hacerlo lo más respetuosamente posible. Yo, yo me imagino ese proceso quizás no sé si lo sabías o no, pero el pensar, bueno, voy a hacer una escena y va a estar el director, la cámara, van a ser 7, 8 personas y después asomarte y ver a todo, a dos equipos de fútbol atrás, completos, viéndote. Debe ser intimidante. Pero Claro. eso es algo más de aplaudir a ustedes, los actores, porque no se nota de este lado. Bueno, pues gracias a Dios. Y uno no sabe nada, uno es ignorante de este lado. Em, ¿qué crees que significa, esta más pregunta un poquito más filosófica, qué crees que significa Úrsula, supongo hoy en día? O sea, para esta mujer latina, porque el Gabo tiene es un libro muy universal, a pesar que es tan, digamos, coloquial en el aspecto, en los detalles y la idiosincrasia, pero es un libro con mensajes muy potentes. ¿Qué crees tú que significa Úrsula para una persona? Yo creo que hay dos vertientes por donde podría partir. Una es la mujer latinoamericana que ya dijimos, es una radiografía enorme a nuestras madres, eh, a estas madres que luchan tanto, que dejan de ser mujeres por ser madres, porque ponen primero Mm, sus hijos y su familia antes que ellas. Y yo me pensaba, bueno, ¿y qué hubiese sido de Úrsula si su familia hubiese sido diferente? A lo mejor ella sería una persona diferente también y eso me lo he preguntado también con mi madre, porque Úrsula me ha hecho hacerme muchas preguntas respecto a ella.
Y por otro lado también pienso que, ahora no hablando solo de las madres, sino de las mujeres, y creo que incluso pues es una figura de mujer y de matriarca, pero también es una figura humana o una persona eh, que es un personaje que habla de esta hermetización a la que nos sometemos y que ahora por estos días pensaba que nos pasa mucho en esta realidad, que todo está sometido a lo virtual y nos hermetizamos de una forma en la que queremos que de acá para afuera todo esté bien. Ujú. Todo esté bien y tragamos emociones enteras y tomamos decisiones en pro de mantener unas apariencias que finalmente solo están en nuestras cabezas y un orden que sí es importante, pero que creo que son unas formas de organizar nuestras sociedades una vulnerabilidad que es castrada y nos castramos nuestras vulnerabilidades por otras decisiones sociales y personales de las que quizá a veces no somos muy conscientes, porque yo pensaba alguna vez leyendo el libro, qué tan conscientes de sí mismas eran ciertas decisiones que tomaban los personajes. Mm. Bueno, son ideas que todavía estoy como elaborando porque he estado pensando un poco mucho Sí, con relación a ese tipo de cosas, pero creo que esa puede ser como una hipótesis que te puedo dar hoy. A lo mejor de aquí a un año te digo otra cosa completamente diferente, pero bueno. lo dije hace poco, los clásicos son clásicos porque no por viejos, sino que se siguen mostrando algo de hoy en día. Entonces, en 100 años de soledad, todo se repite, ¿no? Es parte Sí. del mensaje. Y claro, al todo repetirse está el mensaje este de determinismo, eres víctima de tu ecosistema, de tu ambiente. Yo, Úrsula, yo creo que yo soy, digamos, un lector compulsivo y por eso tengo esto, pero mucha gente siempre me pregunta, ya sean seguidores nuevos o lo que sea, que tu papá leía, tu mamá leía, quién fue tu influencia, y siempre le digo lo mismo, ninguno de mis padres leía, eran mis dos abuelas, Ok. las dos que leían. Pero ninguna de las dos llegaron ni remotamente lejos profesionalmente porque no era la cultura, pues, no, de la época. Mi abuela manejaba transporte a los chamos de la cuadra y mi otra abuela se quedó en la casa, a pesar de que quería ser doctora. Entonces, Úrsula siempre para mí fue esa personalidad muy fuerte de las abuelas, que creo que tenía un poco no sé si rabia es la palabra, pero un poquito aquí me frenaron un poco y la que manda aquí soy yo ahora, ¿no? Ajá. Sí, es Sí, como una cosa ahí que sí, se sí, puede ver de una forma muy... De todos los puntos puedes coger por dónde leerla, creo. total. Y pasa con todos los personajes. Total, total. Pero bueno, siempre te quedará, no, antes de que terminemos aquí, ¿qué quieres decirle a los que te están escuchando? ¿Cuál es tu próximo, digamos, proyecto? ¿Cuáles son tus metas? ¿Vas a volver al baile? ¿Vas a quedarte con el mundo de la televisión, de la película? Ahorita, bueno, el año pasado hice dos películas que van a salir este año, ¿Mm? espero que salgan este año. Eh, Estoy buscando, sí, seguir abriendo puertas en el mundo de la actuación, seguir formándome, seguir aprendiendo. La verdad me ha dado muchísima vida y ha permitido encontrar a través de personajes lugares de Susana que yo no sabía que existían y un montón de cosas que me di cuenta que puedo hacer que no tenía ni Mm. remoto interés o ni remota idea de que por alguna razón yo terminara haciéndolo. Eh, y que, bueno, no, con la danza encontrar ese equilibrio, porque bueno, la danza es una ocupación de procesos, entonces entrar a un grupo para luego yo decir, ay, no, es que me voy de la ciudad 3 meses y luego volver, es interrumpir Ah, procesos que, bueno, no van como yendo a ninguna parte si no eres constante. Y ahí estoy buscando cómo hacer ese equilibrio, porque la danza, bueno, la danza es como mi arte madre, mi edito, y siempre me ha gustado mucho. Pero bueno, no, a los que nos escuchan y las que nos escuchan, completamente agradecida contigo, muy, muy agradecida de este espacio. Me encantó mucho hablar contigo. Me voy con unas reflexiones muy interesantes porque
habían, estas preguntas no me las habían hecho y cuando uno, como que uno va pensando cosas en su cotidianidad, pero a veces las piensas sin hacerlas conscientes Mm. y las preguntas, cuando las tienes que responder, ahí tienes que hacer consciente las cosas que has estado pensando. Entonces me gusta porque me hace llevarlo al lenguaje y ya cuando uno lo lleva al lenguaje, pues ya lo materializó en una idea más conforma. Y a lo mejor dije un montón de barrabasadas, Ah, no. pero creo que logré darle un poquito de forma a esas ideas que he estado teniendo. Entonces, agradecida enormemente. No, a ti. Como el hablar y el escribir es como ejercicio para el cerebro. Para el cerebro. Gabriel García Márquez, él dijo una vez que él escribía todos los días para calentar el brazo. Esa es la frase que él usaba. Pero es una manera en verdad de... Yo trato de escribir todos los días, de práctica, 5 minutos al día. Y las cosas que te salen ni uno sabía que las tenía dentro, ¿no? Entonces, te entiendo Exacto. perfectamente lo que estabas diciendo. Además que yo creo que, voy y repito, tuviste una experiencia que no, lo que sea, no sé cuánto duró en verdad la grabación, pero lo que sea que duró multiplicado por 5 y eso en verdad fue el tiempo que viviste. Y todavía creo que vas a tener que estar más o menos procesando ciertas cosas. Ahora que el Sí, mundo sí, debe estar un poquito más lento. totalmente, totalmente. Ahora que ya hay un vallecito en el que uno puede permitirse pensar y descansar, aparecen un montón de reflexiones que son bastante bonitas a nivel personal, a nivel intelectual, a nivel artístico también, de que puede uno mismo crear, no solo a través de una producción que me contrate como actriz, sino también como mis preguntas propias personales como artísticas de cosas que quizá luego podremos ver. Perfecto. Bueno, Susana, 1 millón por interpretar ese personaje, de parte de todo lo que me escuchan y lo que te están escuchando ahorita. Si hay algún otro proyecto, aquí siempre van a estar tus puertas abiertas y te aviso si algún día estamos por Colombia y cuadramos algo. Ay, pero por favor, me encantaría ir por un cafecito. Maravilloso. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Muchas, Susana. muchas Saludos. gracias por la invitación. Chaito.